Bienvenidos nuevamente a otro video. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarle a ustedes lo que serían los antecedentes y el marco teórico sobre nuestra investigación que básicamente hemos estado realizando. Hoy tengo a presentarles lo que serían los antecedentes y el marco teórico. En mis antecedentes básicamente tengo estudios realizados anteriormente. Vamos a comenzar con el primero, que sería Lyon en el 2016, que nos habla sobre la influencia del clima organizacional y el desempeño laboral, que básicamente son causa y efecto realmente en lo que sería el clima organizacional y el desempeño de las labores, las relaciones humanas y la comunicación que se deben de llevar en los equipos de trabajo, la motivación por la que se deben de realizar las actividades diarias. Eso es básicamente lo que nos habla en ese estudio que él interpreta, de que todas las actividades que se realizan dentro de la empresa o una institución tienden a ser motivadoras del clima organizacional y la comunicación que se tenga dentro de la empresa. Muy bien, tenemos otro estudio que sería el de Bosco en el 2015, que nos habla sobre la gestión del talento humano. La conclusión a la que él llega es que se relaciona de manera positiva, pero básicamente también de manera débil con el desempeño laboral del personal. Básicamente nos da a entender de que la gestión del talento humano es un fuerte, pero a la vez se relacionan de manera muy débil, ¿verdad? Tenemos otro estudio que sería el de Alvarado en el 2012, que nos indica que las empresas y las personas están en una continua atracción, por básicamente como las empresas se relacionan dentro de los ámbitos sociales, están en una continua atracción con los individuos. Nos da a entender de que tanto como las empresas y las personas se sienten atraídas unas a los otros, las empresas obtienen información de los individuos para posteriormente determinar si pueden formar parte de ellas o no para una vacante más adelante, ¿verdad? Decidir si alguien es un candidato potencial para una vacante que la empresa pueda tener más adelante. Acevedo en el 2012 nos afirma que la admisión de personal y los procesos que permiten suministrar personas que correspondan a las funciones y a las necesidades de la empresa. Más que todo nos habla sobre los procesos que se van a poner en práctica para poder suministrar este capital a la empresa, sobre las actividades que realizan de forma continua, básicamente de manera eficaz y eficiente. Vale la pena mencionarlo, que las personas deben ser eficaces y eficientes y que cuenten con los conocimientos, las habilidades, las actitudes que las organizaciones necesitan. Básicamente, si una empresa va a contratar a personal, básicamente tiene que tener los requerimientos que ellos desean, ¿verdad? Tenemos el último, que sería el de Ambari en el 2011, que nos habla sobre el reclutamiento y selección de personal. Como medio para optimizar el reclutamiento laboral en la empresa, básicamente, eh, él tuvo como resultado que el Departamento de Talento Humano, bueno, él hizo un estudio sobre la gestión sobre el reclutamiento y selección, y básicamente se llegó a dar cuenta de que el área de recursos humanos no contaba con los procedimientos técnicos que realmente necesita la selección adecuada. Y básicamente esto nos lleva a otra causa y efecto, que básicamente sería de que si el área de recursos humanos no tenía un procedimiento necesario o el que sería el ideal para el reclutamiento de un personal adecuado, básicamente las personas eran básicamente incapaces y no eran competentes para realizar las labores que básicamente la empresa necesitaba que se llevaran a cabo en cada uno de los procesos que básicamente una empresa o una organización desea realizar constantemente. Muy bien, dentro del tema ahora podemos ver lo que sería el marco teórico. Muy bien, para el mismo marco teórico les voy a hablar un poquito sobre lo que sería
la, un poquito de la historia básicamente del reclutamiento de selección de personal. Muy bien, nos dice de que esto básicamente se da a principios de este siglo, eh, como básicamente la administración del personal comenzó a evolucionar como campo especializado, básicamente que un área que va creciendo en su entorno, básicamente se va especializando y básicamente su crecimiento fue impulsado por los nuevos conocimientos generados por el movimiento de la administración científica y la psicología industrial. Básicamente se dieron cuenta de que se necesitaba suministrar a un capital humano que trabajara básicamente dentro de la empresa. Y los conocimientos fueron impulsados a partir del siglo XIX. O sea, esto tuvo un auge básicamente a fines del siglo XIX y que también ayudó a la necesidad de formalizar la administración de personal, que inició como una función principal de velar por las determinadas necesidades, perdón, de los trabajadores y básicamente enfocándolos como la vivienda, educación, atención médica y entre otros, básicamente. Eso fue lo que empezó a dar auge en el reclutamiento y selección de personal. Muy bien. Bueno, eso solo fue un pequeño pincelazo de lo que sería la historia del reclutamiento. Como básicamente a partir del siglo XIX se daban ya las primeras pautas de cómo se debía hacer un reclutamiento de calidad. Bueno, y ahora vamos a ver lo que sería cómo se lleva a cabo el proceso de reclutamiento, tanto interno como externo. Muy bien, si tenemos en cuenta el reclutamiento interno, básicamente su misma palabra lo dice, que es algo que se va a realizar internamente en la empresa. La primera fuente de la empresa básicamente van a ser los empleados que se encuentran dentro de la empresa o de la organización, que básicamente al tener una vacante van a buscar entre los empleados que ya cuentan con experiencia en todos los procesos. Básicamente la empresa va a disponer de primeramente de ellos para ser ascendidos, transferidos o básicamente ocupar puestos de una jerarquía mayor. Y básicamente esto le conviene a la empresa porque básicamente vamos a ver ahora lo que serían las ventajas, lo que gana básicamente la empresa con el reclutamiento interno. Dice que el reclutamiento interno, sus ventajas sería que básicamente le resulta a una empresa más económica y más rápida este tipo de selección porque básicamente no hace gastos en publicidad o quizás en buscar entre anuncios y revistas y básicamente ya tiene capital, solamente es de conocerlos un poquito más. Otra ventaja que tiene el reclutamiento interno que da motivación para el empleado, para los ascensos y las oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de la organización. Muy bien, podemos hablar sobre un espíritu de competencia. eh, Básicamente, cuando hay una vacante, se descubren talentos escondidos que quizás no se habían dado cuenta los gerentes. Se promueve la lealtad del empleado, pero también tenemos, por otro lado, las desventajas del reclutamiento interno, que básicamente son ya roces o conflictos entre compañeros y equipos de trabajo, quizás competencias, pero de manera mala, ¿verdad? Para quedar quizás bien con los gerentes, para que pongan los ojos sobre ellos. Y los ascensos se dan únicamente a personas que los gerentes o supervisores desean. Básicamente ven las capacidades de los empleados y eligen a quien ellos desean. Y otra desventaja es que quizás las empresas prefieren sangre nueva para ocupar en lugar de promover a los empleados actuales. Eso básicamente serían las ventajas y desventajas del reclutamiento interno. Ahora veremos el reclutamiento externo. Muy bien, cuando hablamos del reclutamiento externo, básicamente nos da a entender de que la empresa va a efectuar un llamamiento quizás a personas extrañas o fuera de la empresa para llenar una vacante dentro de la empresa o de la organización.
es decir, con candidatos atraídos, con técnicas de reclutamiento que básicamente se dispone la empresa para atraer a estos candidatos ya mencionados. Para esto hay diferentes métodos, la verdad, se puede divulgar la plaza vacante diciendo, no, como les puedo mencionar, quizás carteles o avisos en la puerta de la empresa, contactos con universidades, escuelas o directorios académicos, contactos en empresas que actúan en un mismo mercado en términos de cooperación mutua, anuncios en diarios, revistas, televisión, radio y páginas web, que básicamente el desarrollo, perdón, de las páginas web es básicamente lo que ahora se maneja. Si tomamos datos estadísticos, básicamente la mayor parte de la juventud y las generaciones actuales buscan empleo en páginas de trabajo o redes sociales como lo es Facebook, que cuenta con muchas personas activas diariamente, agencias de reclutamiento, candidatos espontáneos. Básicamente esto sería la manera de poder llenar una vacante dentro de la empresa. Tenemos también las ventajas del reclutamiento externo. Como el reclutamiento interno también tiene sus ventajas y desventajas, ahora podemos ver lo que serían las ventajas del reclutamiento externo. Muy bien, una de ellas es de que se trae a la empresa sangre nueva, así como lo decía antes de que el promover a los empleados que ya llevaban tiempo de la empresa no se podía hacer porque el reclutamiento externo estaba presente. Cuando se trae sangre nueva a la empresa, básicamente es un poco de gasto y que se deben hacer en capacitaciones, quizás en viáticos para las capacitaciones, entre otros gastos que ellos consideren necesarios. Otras desventajas, se renueva y se enriquece los recursos humanos y se aprovechan las inversiones de otras empresas. Básicamente, cuando un empleado llega ya de una empresa de la misma razón social, básicamente ya va con ciertas aptitudes y capacidades de realizar esa vacante, por lo que básicamente quiere aplicar a esa vacante que está dentro de la empresa. Esa es una ventaja que básicamente tiene el reclutamiento externo, que la empresa ya no va a gastar en capacitaciones y desarrollo del mismo. Muy bien, llega la información a bastante audiencia, esa es otra ventaja del reclutamiento externo, que llega a bastante audiencia y atrayendo a candidatos potenciales para eh, ocupar o llenar el perfil de puesto que la empresa ha decidido tener disponible. Y ahora veremos las ventajas del reclutamiento externo, que estas serían generalmente lleva más tiempo, básicamente sí, lleva más tiempo y es costoso, ya lo decía, requiere de gastos. Por el ejemplo, anuncios de prensa, honorarios de agencias de reclutamiento, si no se cuenta con un área de reclutamiento, se tiene que hacer a agencias de reclutamiento, material de oficina y formularios. Es menos seguro, básicamente es menos seguro y afecta a la política salarial de la empresa. eh, Desconocimiento total del proceso de la empresa. Básicamente alguien que llegue de afuera, básicamente va a desconocer lo que sería el proceso de la empresa. Muy bien, ahora cuando hablamos de selección de personal, básicamente las organizaciones están dando gran importancia al proceso de selección, a que se reconoce que es el punto de partida para crear calidad en las mismas. Básicamente las empresas cuando se dedican a seleccionar personal, le ponen importancia de que cada una de las piezas o los candidatos que vayan a ser contratados en un futuro sean las que ellos requieran y que sean de calidad para la empresa. Dentro del proceso de selección se contemplan los siguientes aspectos: la experiencia laboral, la trayectoria académica y los aspectos psicológicos. Ellos tienden a inclinarse a estas tendencias para seleccionar a su personal. ¿Por qué? Porque básicamente la experiencia laboral
va a hacer que el proceso de inducción o de aprendizaje dentro de la empresa sea menos tedioso y que la persona se ponga a laborar lo más pronto posible. La trayectoria académica, las aptitudes básicamente que ha adquirido para poder desempeñar una cierta labor con eficacia y eficiencia, los aspectos psicológicos para tomar en cuenta cómo esa persona asimila el puesto y quizás las posibles presiones que pueda tener el puesto o el cargo que logra tener, ¿verdad? La persona. Y básicamente con esto ellos llegan a ver si la persona es apta para el puesto, ¿verdad? Una técnica que podemos hablar del reclutamiento del personal sería la entrevista. Básicamente esta es la más utilizada por todos, aunque sabemos de que es la más antigua, ¿verdad? Pero básicamente es la que da un impacto más real a lo que básicamente sería la persona, porque básicamente es la que más se utiliza en el proceso de selección. Básicamente los resultados de la misma tienden a influir de manera significativa en la decisión final del dicho proceso. Una entrevista debe tener diferentes etapas, siendo estas la preparación de la entrevista, el momento en que se va a revisar la solicitud, apertura, momento de la presentación del entrevistador. También tenemos lo que sería preguntas y discusión sobre las preguntas que se estipulan dentro de la entrevista, conclusión con el periodo de preguntas y discusión. Y básicamente esto debe ser, el entrevistador debe hacer las anotaciones correspondientes y revisar datos para registrarse eh, para los posibles candidatos que él pueda considerar que sean los más eficientes para el perfil del puesto. Y también podemos obtener lo que serían las pruebas psicológicas, que constituyen una muestra de conducta en la que se obtiene ¿cómo le decir? Sobre acerca de la conducta o desempeño del futuro candidato. Y básicamente estas se agrupan de lo que sería la personalidad y aptitudes, logros o conocimientos, capacidad mental, que básicamente van a tener que influir sobre esta prueba psicológica. Y quizás otra que tenemos es la investigación de antecedentes y referencias. Esta prueba básicamente está utilizada en el 93% de las empresas. Básicamente esto consiste en verificar la información eh, proporcionada por un solicitante. Se trata de comunicarse con empleadores anteriores o con personas que conozcan al solicitante. Usualmente lo hacen por teléfono, ¿va? Realmente eso es una manera eficaz de comprobar lo que el solicitante está diciendo, ¿verdad? Ahora tenemos lo que sería el análisis y el perfil del puesto. Un estudio de Werther y Davis indican que un análisis de puesto consiste en la obtención y evaluación y organización de información sobre los puestos de una empresa. Muy bien, básicamente esto nos da a entender de que ellos deben de ser un estudio de las necesidades dentro de la empresa para ocuparlos con posibles candidatos, los que sean más potenciales para ocupar este perfil de puesto. Básicamente, si ellos necesitan a alguien que sea capaz para las matemáticas y proyecciones, van a necesitar a alguien que llene ese perfil de puesto. Y el análisis básicamente sí resulta muy eficaz porque sus objetivos son de estudiar el puesto y analizar lo más posible lo que sea el perfil del puesto para poder ocuparlos más adelante. Eh, Cuando el analista de puesto efectúa un análisis, extrae información básicamente que es relevante o que determina básicamente para efectuar el perfil de puesto y básicamente él tiene en cuenta unos aspectos que serían las actividades del puesto, el comportamiento humano,
quizás las máquinas y herramientas y equipo a utilizar en el trabajo. Básicamente esos son aspectos que debe de tomar el analista para el perfil de puesto. También criterios de desempeño, contexto de puesto, requerimientos humanos. Eso es lo que básicamente un analista debe de tomar en cuenta a la hora de realizar el perfil de puesto. Muy bien, tenemos ahora lo que sería, o podemos observar lo valioso que puede ser el análisis del puesto, que luego se utiliza como base de las actitudes de la administración de personal, que estas pueden ser las siguientes: reclutamiento y selección, las compensaciones, evaluación de desempeño, capacitación y asignación de responsabilidades para el puesto. Básicamente, si una empresa ya tiene al capital humano ya establecido, básicamente va a tener evaluaciones de desempeño, como nuestro propio título lo menciona, la calidad del desempeño en cada uno de los perfiles de puesto, cómo se están llevando a cabo todas las gestiones, si se están cumpliendo con las metas quizás financieras, con las metas de producción, con las metas operacionales, por decirlo de esa manera. Eso es lo que básicamente una empresa va a realizar. Y tenemos también lo que sería la orientación e inducción de personal, básicamente cómo la empresa empieza a sumergir a los candidatos que están dentro de la organización ahora, que son parte del equipo, básicamente cómo ellos logran hacer esta inducción de los procesos operativos para llegar a cumplir con metas. Sabemos que cada una de las empresas tienen metas a, a corto, mediano y largo plazo, cómo es que ellos empiezan a trabajar con las nuevas piezas que están dentro del equipo, una manera en que ellos logran hacer que las nuevas piezas se involucren dentro del proceso. Son los equipos de trabajo autodirigidos que básicamente ellos designan a alguien para que se encargue de los nuevos candidatos o básicamente ya de las personas que están dentro de la empresa que ya han sido reclutadas y que básicamente van a formar parte del equipo. Eh, los equipos de trabajo son muy importantes para que la persona rompa el hielo de esa manera y básicamente se involucre dentro de cada uno de los procesos que se realizan dentro de la empresa, conocer la estructura, la cultura, la filosofía, todo lo que la empresa realiza, básicamente a la inducción en sí para el desempeño y básicamente la empresa vaya a tomar en cuenta esos aspectos para calificar y básicamente si sí realmente el reclutamiento, tanto interno como externo, llegó a un objetivo que básicamente se busca, que es el de llenar una vacante con la persona indicada en el perfil que ellos básicamente deseaban realizar. Muy bien, esto ha sido la presentación de antecedentes y marco teórico. Eh, pues será en una próxima. Gracias.